Tras la renuncia masiva de cientos de jueces, Norma Piña plantea un golpe de Estado en contra de la 4T y como repercusión la presidenta Sheinbaum los obliga a rendir cuentas ante el pueblo mexicano. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Sigue la tormenta encima del Poder Judicial y ahora se ha confirmado oficialmente la renuncia de 8 ministros de la Suprema Corte que estarían desencadenando una crisis constitucional en México. Pues vamos a revisar a lo largo de este video cómo es que estas renuncias son parte de todo un plan macabro de Norma Piña para tratar de realizar un golpe de Estado en contra de la presidenta Sheinbaum y de la Cuarta Transformación. Vamos a revisar toda esta información porque hay muchísimo que abarcar. Y es que sabemos que desde hace un par de días se ha estado filtrando esta información a propósito de la renuncia de los jueces de la Suprema Corte. Y de bote pronto, esto parece muy bueno y algo positivo para los mexicanos, pues estos jueces ya estarían renunciando a la posibilidad de echar abajo la reforma judicial y estarían aceptando que ellos no van a ser electos por ningún mexicano y que de todos modos se van a salir con sus cositas a la calle. Pero por el otro lado, y ya viendo más de fondo la situación, ciudadanos, vemos las verdaderas intenciones de estos jueces y del bloque opositor en el Poder Judicial. Pues el día de ayer se ha sacado un número de todos estos jueces que han presentado sus renuncias de manera masiva. Pues en el transcurso de la semana, el Senado de la República ha recibido más de 580 renuncias de jueces y magistrados que declinan a participar en la elección popular de cargos judiciales programada para el 1 de junio de 2025, incluidos los 8 jueces de la Suprema Corte, incluidas Norma Piña. ¿Pero qué significa toda esta situación, ciudadanos? ¿A qué nos llevan todas estas renuncias masivas? Primeramente, a estos personajes que no van a aceptar participar en el proceso electoral de 2025 y 2027. Eso está claro, pero por el otro lado, lo que están tratando de hacer estos jueces con sus renuncias es justamente crear una crisis judicial e institucional en México, llevándonos inevitablemente a un golpe de Estado. Y sin dejar afuera el hecho de que todos estos jueces y magistrados se van a ir con sus pensiones y beneficios totalmente íntegros. Es decir, conforme lo establece la propia reforma judicial, estos personajes podrían ser acreedores a llevarse el 100% de su sueldo por el resto de sus vidas, además de muchísimos más privilegios que ya tienen actualmente. Pues vamos a verlo rápidamente en esta infografía, tomando como ejemplo a un juez de la Suprema Corte que gana más de 600,000 pesos mensuales. Pues de retirarse, estarían ganando estos jueces 580,000 pesos de aguinaldo, además 12 millones de pesos en seguros de vida, un pago por defunción de 1 millón de pesos, pago de riesgos 640,000 pesos, además una prima vacacional de 95,000 pesos, sin mencionar 2 camionetas blindadas con un valor de 6 millones de pesos. Inclusive vemos cómo es que les dan apoyos multimillonarios con 2 choferes, técnicos, personas de seguridad, además de apoyos en restaurantes y aeropuertos. Ciudadanos, aquí vemos toda esta situación que están realizando estos jueces. Por una parte, no les gusta el contenido de la reforma, pero claro, se benefician de lo que sí está aprobando esta reforma, que es justamente que ellos se vayan con sus beneficios íntegros al presentar sus renuncias. Y pues sí, ciudadanos, esa es la estrategia de Norma Piña y de su séquito de rateros de la Suprema Corte. Quieren salirse de una vez para irse a trabajar a los despachos de abogados que litigan en contra del gobierno y que muchos son propiedad de las empresas a los que estos jueces beneficiaron durante años. Así justamente como lo hizo en su momento el expresidente Ernesto Zedillo, yéndose a trabajar a la empresa ferrocarrilera que benefició con sus reformas constitucionales. Pero dejando a eso a un lado, el contraataque de la Cuarta Transformación ha sido bastante claro desde un inicio.
Y a pesar de que estas renuncias son masivas en el Poder Judicial, desde el Senado de la República han hecho oficial que no van a aceptar las renuncias de estos jueces y que por el otro lado van a estar obligados a participar en el proceso electoral de 2025 y 2027 respectivamente. Porque de hacerlo y no quedar electos en sus puestos, no serán acreedores a estos beneficios como sus jugosas pensiones complementarias y sus beneficios como camionetas de lujo y personal de seguridad, entre otras cosas. Pues vamos a escucharlo justamente de la presidenta Sheinbaum y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, adelantando el contraataque a estas renuncias masivas que han estado ordenadas y coordinadas por Norma Piña, tratando de generar esta crisis institucional que estaría intentando un golpe de estado en contra de las autoridades de la 4T. La Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México. Lo atendemos de inmediato. La presidencia de la mesa directiva tiene instrucciones de recibir hoy todas las declinaciones y renuncias. Aprovecho para informar a este pleno que 8 ministros y ministras de la Corte han presentado su declinación a participar en el proceso electoral de junio de 2025 y han presentado su renuncia al cargo de ministras y ministros de la Corte, como lo establece la Constitución vigente en el país. ¿Esto nos está llevando, Gerardo, a una crisis constitucional? Pues que están ellos creando, porque están en rebelión contra la Constitución, están en rebelión contra la ley. Ellos quisieran provocarnos y llevarnos a una situación de ese tipo. No nos vamos a dejar. Y cuando digo no nos vamos a dejar, ni vamos a caer en sus provocaciones, ni vamos a dejar de elegir a las personas juzgadoras. Entonces, nosotros tenemos que mantener la calma, tenemos que seguir. Hoy se eligieron a las 5 personas, 4 mujeres, 1 hombre, que van a formar el comité de evaluación para la elección del primer domingo de junio de 2025. Nosotros seguimos avanzando. Está claro que nadie puede parar el proceso electoral. Y pues sí, ciudadanos, así vemos el contraataque y toda esta confianza que tienen en el poder legislativo y ejecutivo respectivamente. Vemos cómo es que el poder judicial se está rebelando en contra de los 2 poderes de la federación y en contra de 36 millones de mexicanos que votamos a favor de esta reforma. Al parecer, el tiro le va a salir por la culata a esta señora Norma Piña y a su séquito de jueces, pero por el otro lado, la bancada del PRI y el PAN de manera desesperada han salido a presionar a los jueces para que le den velocidad a esta resolución que ha impuesto el juez Alcántara Carrancá esta misma semana. Que como sabemos, ciudadanos, este juez pretende con esta resolución hacer parcialmente inconstitucional o invalidar la reforma judicial, lo cual estaría llevando a que la reforma no se pueda llevar a cabo y que se entre en el mismo conflicto entre poderes. Vamos a escuchar rápidamente a estos miserables del PRI y del PAN, los cuales han sido justamente los que promovieron esta controversia constitucional y que fue aceptada en la Suprema Corte. Un llamado muy respetuoso a la Suprema Corte para que reconsideren, como originalmente estaba previsto, votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara mañana mismo. Porque de enviar esa votación hasta el martes, se va a incrementar, se va a ahondar, se va a profundizar la crisis constitucional. Porque como ustedes saben, pues el oficialismo pretende este mismo jueves hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad y que de hecho en los transitorios establece que se sobreseen, es decir, quedan sin efecto. Entonces ahora vamos a tener una discusión nueva, Usted ha señalado que la presidenta ha dicho abiertamente que no va a acatar. ¿Y por qué el presidente Alito ha insistido en que estamos en vías de llegar a una crisis constitucional enorme? Porque cuando ya no hay nada a quien acudir para que resuelva un conflicto, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando no se respeta la Constitución y cuando quien interpreta la Constitución no se le hace caso? Esa es la crisis. Creo que lo que ha planteado el ministro ponente con su resolución es sin duda un puente a la concordia, al diálogo, porque está conservando la esencia de lo que pidió el oficialismo. Así vemos la desesperación del PRI y el PAN para que se resuelva este tema del juez Alcántara Carrancá a la brevedad.
Pero también por el otro lado, sumándole a que estos jueces están ordenando a la presidenta Sheinbaum echar abajo esta reforma, de no hacerlo estarían enjuiciando y quitándole su fuero constitucional justamente a la presidenta de nuestro país. Pues vamos a escucharlo rápidamente de este juez, José Ramón Cosío, amenazando a la presidenta Sheinbaum y al presidente del Senado, Fernández Noroña, con levantarles denuncias ante la Fiscalía y el Ministerio Público por un supuesto desacato a estas resoluciones que ellos mismos se han sacado de la manga. Ahí puede venir una escalada peligrosísima, de verdad peligrosísima, y ojalá la racionalidad se imponga. ¿Por qué? Porque en caso de que se diera esta situación, los ministros podrían considerar que hay un desacato por parte de los diputados, los senadores y algunas otras autoridades, y los ministros con base en la fracción 16 podrían considerar que hay que remover, hay que destituir y someter a proceso a quienes no acaten su sentencia. ¿En este caso el Ejecutivo y el Legislativo? En este caso el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y qué pasaría? Bueno, sabemos que tienen las mayorías y tendría que pasar con un proceso de desafuero. No pasa. Bueno, no pasa. Eso no pasaría por el desafuero, porque es una decisión que históricamente la Suprema Corte considera que eso no tiene que pasar por Cámara, ni tampoco tiene que pasar por la Fiscalía. Es el único caso donde se rompe lo que se llama el monopolio del ejercicio de la acción penal, de forma tal que los ministros de la Suprema Corte pueden consignar directamente ante juez de distrito a las personas que consideren que están en rebeldía al cumplimiento de la sentencia, para que el juez ya nada más les aplique la pena, porque la Corte es el órgano que ha determinado que se ha producido un delito contra la administración de justicia. ¿Qué cosa, doctor? Sí. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que el que lanza la piedra esconde la mano, y estos jueces quieren dejarle un regalito a la 4T, tratándole de invalidar la reforma judicial y después huyendo con las bolsas llenas, saltando por la borda. Por su parte, vemos cómo es que la Suprema Corte va acelerando este proceso y se ha confirmado que estos jueces discutirán el próximo 5 de noviembre el proyecto de este ministro Juan Luis González Alcántara. Y vemos cómo es que cínicamente, con la premura con la que están realizando esto, vemos cómo es que han concentrado todas sus fuerzas para la cancelación de la reforma judicial. Y por el otro lado, vemos cómo es que miles de trabajadores de este poder judicial siguen sin regresar a sus labores y de impartir justicia a todos los mexicanos. Pues vemos en la pantalla el daño al erario que han hecho en solamente 71 días de paro de labores. Pues el daño asciende a más de 13,000 millones de pesos que prácticamente se han ido a la basura. Pues qué rico es cobrar sin ir a trabajar ni un solo día. Y justamente por eso nos surge la reforma judicial, ciudadanos, porque de tenerla estaríamos limpiando todas estas escaleras de arriba para abajo y sacando de una vez por todas a todos estos trabajadores nepotistas que en su mayoría son familiares entre sí. Pues obviamente están interesados en que sus familiares estén seguros y de que tengan buena chamba, pues justamente son familias enteras las que están enquistadas en el Poder Judicial de la Federación. Unos ineptos al cobijo de la corrupción, y es por eso que justamente se han prestado para irse a plantar a todas las sedes administrativas del Poder Judicial y cerrarlas por meses a su antojo. Pero para finalizar, ciudadanos, y para no irnos con un mal sabor de boca, nos vamos con una muy buena noticia el día de hoy, pues en la Cámara de Diputados se ha aprobado la ley en materia de impugnabilidad en las adiciones o reformas a la Constitución Federal. ¿Qué significa esto? Pues la reforma impedirá que las y los ministros del Poder Judicial intenten legislar o cambiar la Carta Magna tal y como lo está haciendo el ministro Alcántara Carrancá, al tratar de invalidar lo que ya se decidió en el legislativo en su momento. El proyecto fue aprobado con 340 votos de la mayoría calificada que conforma Morena y los partidos de la 4T. Y esta es una excelente noticia, ciudadanos, porque antes de que estos jueces puedan decidir el próximo 5 de noviembre, esta nueva ley va a dejarlos sin ningún resquicio o pretexto para tratar de corregirle la plana al Poder Legislativo y tratar de suplantarlo en sus atribuciones únicas. Y también sin mencionar esta propuesta de juicio político a todos los jueces de la Suprema Corte
que ha sido propuesta y aceptada por el mismo Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, que a pesar de que sea aplicable o no, pues viene a sentar presión y un precedente en contra de estos jueces corruptos, y en el momento en el que se pasen de la línea podrán ser activados en cualquier momento estos juicios políticos. Y pues sí, ciudadanos, así vemos claramente cómo es que esta guerra entre el Poder Judicial en contra de los dos poderes de la Federación va llegando a su fin. Sabíamos que la lucha por esta reforma judicial iba a ser dura, que nos encontraríamos con estos obstáculos en el camino y que Norma Piña no daría su brazo a torcer tan fácilmente. Ya los procesos legislativos y administrativos de esta ley ya se están revisando y ya se están llevando a cabo tanto en el INE como en la Cámara de Senadores y de Diputados. Estos jueces no podrán decir que hubo vicios o que se llevó a cabo de manera incorrecta el proceso, porque todo se está llevando al pie de la letra y al final del día veremos cómo es que no renuncian estos jueces, sino que nosotros con el voto popular los mandamos a la calle con la cola entre las patas y con los bolsillos verdaderamente vacíos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas renuncias masivas? ¿Ustedes creen que vaya a haber un golpe de estado en nuestro país? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!